Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí podrás escuchar testimonios de vidas transformadas, debates bíblicos y educativos, canciones y música de adoración y alabanza a Dios. Puedes participar a través de las redes sociales, por teléfono, WhatsApp o Messenger, por correo electrónico o por Facebook. Recuerda, estás escuchando Radio Libertad Total. Invertir en el reino. Un libro que puedes recibir completamente gratis en tu domicilio, simplemente enviando tu dirección y código postal al WhatsApp del móvil +34 689 2407 51. Podrás conocer en primera persona el testimonio de un hombre de éxito que generosamente abre su corazón a lo largo de las páginas de este libro. Solo Dios, a través de Jesucristo, tiene la capacidad de regenerar a las personas. Escucha este interesante testimonio. Hola amigos, hoy tenemos con nosotros a Conrad Rovira, que es un hombre de unos 50 años, o 50 años, y que ha tenido una experiencia muy fuerte con el Señor Jesucristo. Y yo quiero que, Conrad, que nos expliques cómo ha sido todo esto en tu vida. Pues saludos, Luis, me encanta que me hagas esa pregunta, que parezca redundante, porque realmente lo que yo he encontrado en la fe en Jesús y en seguir sus enseñanzas a través de su palabra, la Biblia, ha sido algo que ha transformado mi vida. Y para eso tengo que rememorar mis años jóvenes, cuando estaba en el instituto y tenía una compañera de estudios, la cual me hablaba mucho de que Dios me amaba, que Él podía cambiar mi vida, y yo la combatía mucho entonces con mis opiniones. Yo estaba muy influenciado entonces por las enseñanzas marxistas, de que no existe nada, sino solamente no existe lo eterno, sino la materia en eterno movimiento, las leyes por las cuales se transforma, que era una forma como decirle que no existe lo espiritual. Pero yo era un tipo de marxista ateo bastante fuera de lo común, porque mi hermana mayor estaba muy metida en el mundo del ocultismo y la parapsicología, me había introducido a mí, y yo me había dado cuenta que existía algo, un mundo real, espiritual, que no era capaz de explicar. Yo había leído libros incluso en los cuales hablaban de unos entes que se llamaban los demonios, los seres del mundo de la oscuridad, y yo en esa época me di cuenta que existía un mundo real y auténtico de oscuridad que me atraía y que me intentaba seducir. Entonces, leyendo uno de estos libros,
O sea, en la portada. Te refieres, perdona que te interrumpa, te refieres a un libro como un poco de ocultismo. Sí, un libro de esos de ocultismo. Decía, el mayor logro de Satanás es hacernos creer que él no existe. Entonces yo al leer esta frase me quedé así como muy pensativo, como diciendo, como si una voz me hablase a mi interior y me dijese, bueno, si yo creo que el mal existe, pues entonces a lo mejor Dios pues también tiene que existir. Y eso me empezó a dar vueltas por la cabeza, de que tal vez a lo mejor había alguna forma de conocer a Dios, que a lo mejor no era ese ser lejano y apartado de la humanidad que nos habían enseñado. Entonces esta compañera de estudios me desafió a que leyese la Biblia, y aunque yo había sido criado en el catolicismo, conocía las historias del Evangelio, cosas por el estilo, yo nunca había leído la Biblia por mí mismo, es decir, no la había leído buscando a Dios. Y yo empecé a leer el Nuevo Testamento y empecé a preguntarme verdaderamente quién era ese Jesús que salía ahí y qué representaba eso para mí, si realmente tenía algún tipo de implicación en mi vida, aparte de cultura religiosa. Entonces cuando llegué al capítulo 5 de Mateo, llega el versículo que dice, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Entonces yo empecé a sentir un quebranto en mi alma. Empecé a llorar como nunca había llorado, empecé a hablar con Dios y no sabía qué era eso de orar, de hablar con Dios, pero yo sabía que alguien me estaba escuchando, alguien que era bueno, y yo le empecé a hablar y decirle que era lo que quería de mi vida, y sentí como una voz que me decía, tú lo que necesitas es a Jesucristo. Y yo me di cuenta que había un gran vacío espiritual en mi vida, y que esa voz me estaba diciendo que la clave, la pieza fundamental que faltaba en mi vida era Jesucristo. Perdona, Conrad, ¿y qué edad tenías entonces? Entonces tenía 16 años. 16 años, tan jovencito. Tan jovencito, porque he sido una persona muy precoz y he estado metido en todas las partes. Entonces, sí, siempre he sido una persona muy investigadora. He leído muchísimo, siempre varios libros a la vez, intentando encontrar las respuestas a todas las preguntas que yo tenía. Y verdaderamente no me conformaba con simplemente que me contasen las cosas. Quería investigarlo y quería saber verdaderamente si eso de alguna manera me podía hacer algún bien. Entonces, cuando yo estaba en mi habitación a solas, ese día yo le pregunté a esa persona que no sabía que era Dios, pero le preguntaba, bueno, si yo necesito a Jesús, ¿qué es lo que tengo que hacer? Perdona, ¿quieres decir que tú notabas que alguien te impulsaba a interesarte por todo esto y entonces... Exactamente. Sentía que había una presencia espiritual real, de alguien real que me estaba hablando y que me estaba diciendo que lo que tenía que hacer era entregarle mi vida a Dios. Entonces yo en ese diálogo, en esa habitación, a solas, sin haber pisado una iglesia evangélica más que católica, así culturalmente, yo le dije a Dios, Señor, mira, yo he venido a este mundo desnudo, de este mundo desnudo me voy a ir, yo te entrego mi vida, yo te pido que me perdones por lo que Jesús hizo, que era así lo que sí había entendido, que realmente era el gran obstáculo que había entre Dios y yo, y te pido que entres en mi corazón. Así que cuando yo hice esa oración, a solas en mi habitación, yo sentí como si entrase una luz dentro de mí, como si hubiese una especie de visión en la cual mi vida hubiese estado rodeada de ladrillos, de murallas, que eran mis odios, mis iras, toda la suciedad que había en mi interior, y como si entrase una luz que rompiese todas esas cadenas y me hiciese libre. Así que cuando yo terminé de orar, sentí como si algo hubiera cambiado dentro de mí, como un amor, una luz que no estaba antes. Y yo
empecé a levantar mis manos diciendo aleluya y gloria a Dios. Nunca había visto ni escuchado a nadie hacer tal cosa, como no sé, a lo mejor alguna película que hubieran sacado por la tele, y desde entonces mi vida cambió. Oye, me encanta escucharte, ¿eh? Porque estás hablando de una experiencia real con Dios y además no condicionado por nada ni por nadie, pero que lo que brotó de tu corazón fue decir gloria a Dios, ¿no? Exactamente. Entonces, a partir de ese momento mi vida empezó a cambiar. En primer lugar porque sentía una fuente de amor conectada a mí, como si hubieran conectado a un amor que antes no estaba. Es decir, yo era una persona con mucha arrogancia, con mucha soberbia, con mucha ira, y de repente sentía una capacidad sobrenatural de amar a los demás que no estaba en mí antes. Una capacidad de perdonar, una capacidad de preocuparme por las necesidades de otros, que antes era una persona egoísta y egocéntrica totalmente. Y apareció incluso una cosa nueva, que era una necesidad de orar y leer la Biblia diariamente, que antes no estaba. Es decir, yo sentía como esas palabras que estaban en ese libro me hablaban al corazón. Algo me decía que era lo que significaba para mí, y necesitaba seguir orando, hablar con Dios como el que habla con un amigo, ¿no? Y así pasé como un mes a solas en mi habitación. Entonces, un día el autobús daba la vuelta ahí en una curva, y sentí como esa voz me volvía a hablar y me dijo: mira a tu derecha. Y yo miré a mi derecha y ponía Iglesia Cristiana Evangélica, y sentía como decía: ve allí y habla con ellos. Así que me paré en el auto de la parada, fui allí a la puerta del local, y estaban ensayando ahí el grupo de alabanza de esa iglesia. Y yo, bueno, pues una persona así que tampoco sabe dónde se está metiendo, pues dije: hola, ¿qué tal? Me llamo Conrad Rovira y tal, y estoy interesado en las cosas de Dios y no sé qué. Y me dicen: bueno, mira, estamos ensayando, ahora no te podemos atender, pues vete y vuelve dentro de media hora. Entonces yo me fui, dije: no vuelvo más, pero claro, sí volví. Estuve hablando con el pastor de esa iglesia. Bueno, porque ya sabes que no te iba a decir que ya sabes que la reacción nuestra siempre es que no quieres que te enreden en nada, ¿no? Por eso uno dice: ya no vuelvo más, y luego al final volviste. Volví y conocí al pastor Wenceslao Calvo, de aquí de Madrid, una persona, un hombre de Dios tremendo, una persona bondadosa. Me cogió bajo su cuidado, me empezó a discipular, a enseñarme la Biblia. Empecé a salir con él cuando ellos salían a predicar la palabra por las calles, y verdaderamente me enseñó qué era lo que me había pasado, lo que la Biblia habla, que es nacer de nuevo, te explicó ese encuentro con Dios. Te explicó con la Biblia para que entendieras lo que había ocurrido dentro de ti, ¿no? Exactamente, y sobre todo encontré personas que habían tenido la misma experiencia, que habían tenido ese encuentro personal con Dios que les había transformado, y me sentía parte de esa comunidad. Es decir, que no era una persona aislada ahí en mi habitación, sino que pertenecía a una comunidad de creyentes, de personas que habían tenido la misma experiencia, que deseaban seguirle, que deseaban crecer en ese conocimiento. Bueno, ¿y cómo recibió todo esto? ¿Cómo se recibió en tu familia? Porque claro, pues era muy jovencito. Claro, mi familia quedó impactada, en primer lugar porque me interesase por el tema religioso, cosa que a ellos les sorprendió mucho, porque yo en esa época iba de ateo y agnóstico por la vida. De comunista. Luego, ¿el qué? De comunista, digo. Sí, exactamente, en esa época estaba metido en ese mundo político. Y luego les llamó mucho la atención el cambio tan radical en mi vida. Es decir, yo verdaderamente cambié mi forma de vestir, cambié de escuchar la música que en esa época me gustaba mucho, tipo heavy metal y todo tipo de músicas en las cuales se exaltaba los valores del mundo de la oscuridad, la forma de vestir, la forma
sobre todo el comportamiento, no tanto la estética exterior, sino mi comportamiento. Es decir, empecé a obedecer a mis padres de una forma que antes no les había obedecido, a honrarles de una forma que antes no les había honrado, darle un amor que antes no les amaba, les expresaba ese amor y ese cariño, y eso hizo que ellos se empezasen a interesar también en querer conocer qué me había pasado, dónde estaba, más allá de la simple preocupación como padre, sino de ver verdaderamente que ahí había algo real y algo genuino. Claro. Es curioso porque ellos y al final ellos también pudieron acercarse a Dios y conocerle. Pues sí, verdaderamente tengo que darle muchas gracias al Señor, porque ahora mi padre tiene 84, mi madre 81, y llevo muchos años de dar testimonio tanto a mis hermanas como a mis padres, y recientemente, en este año pasado, he visto como ellos han venido a los pies del Señor con mucha fuerza, con muchas ganas, y verdaderamente para mí, que ya soy un hombre de 50 años, el verlos como todas esas semillas que han tardado 34 años en madurar, han dado ya su fruto y los he visto a los pies del Señor. Oye, qué estupendo lo que me estás contando, de verdad que me estimula, ¿no? Porque realmente, como lo has explicado, se ve que fue Dios mismo el que se interesó en buscarte y en que le conocieras. Y entonces, y luego tuviste el privilegio de ver a tu familia que también se acercaba al Señor y que le conocía y le entregaba su vida. Bueno, y ahora, porque yo creo que esto que estás explicando es de mucho impacto para los que están escuchando, especialmente porque lo hiciste con 16 años, que es una edad tan complicada, la adolescencia. ¿Qué podías traer, qué palabra podías traer a los padres que tienen problemas con el hijo de esa edad más o menos, o la hija, para que puedan acercarse al Señor? Pues los padres que son creyentes, lo primero que tienen que tener en cuenta es que el Evangelio no solamente son palabras, sino que es un estilo de vida, y pues verdaderamente la familia tiene que ser un reflejo de esa vida interior que tiene. Así que el ejemplo de los padres para los hijos es fundamental. Yo tuve la experiencia desagradable de quedarme con mis 3 hijos pequeños yo solo. Mi exmujer me abandonó hace muchísimos años. Me quedé con 3 niños pequeños de 7, 6 y 4 años, con incluso el agravante de que mi niña de 4 años era recién adoptada de Ucrania, hacía un año antes de la separación y el divorcio que la adoptamos. Entonces fue para mí una experiencia traumática, en el sentido de que tener que sacar adelante 3 hijos y pequeños, pues como hombre tuve que, todos mis recursos humanos y espirituales los tuve que poner en funcionamiento para poder sacarlos adelante. Entonces yo como padre tenía que dar un ejemplo para que mis hijos entendiesen lo que significa seguir a Jesús, un ejemplo de fe, un ejemplo de actitud, un ejemplo de amor, un ejemplo de cuidar y de protegerles, y como dice la Escritura, habla de Dios como nuestro Padre. Entonces de Él tenemos que aprender, y nuestros hijos lo maman. Aunque nosotros les llevemos a una iglesia, a un culto, ellos luego, cuando estamos a solas en casa, van a ver si eso es realidad o no es realidad. Las palabras son muy importantes. Con las palabras edificas o las palabras destruyes, y ellos buscan ver si eso es genuino o no, y además que es bueno verdaderamente, porque solamente tú puedes influenciar en otro cuando ven que lo tuyo es algo que es real y es auténtico. Y nuestros hijos desean ver ese evangelio real y auténtico en nosotros.
Entonces nosotros como padres tenemos que aprender a darles a ser ese modelo, porque al fin y al cabo lo que se van a llevar cuando salgamos de nuestra casa es ver en nosotros un ejemplo a seguir. Y yo afortunadamente he podido ver en mis 3 hijos, unos más que en otros, ver cómo todas esas semillas, porque esto es un trabajo a largo plazo, eso no es de hacer una oración de fe deprisa y corriendo, sino que es un trabajo de sembrar semillas, cuidarlas, regarlas y esperar, como dice la Escritura, pacientemente el fruto. Ver a mis hijos en el Señor, bautizándose, fieles, y a pesar de todo lo que hemos pasado, porque realmente excede a esta entrevista todas las aventuras que hemos vivido, pero ahora ya tienen uno 22, otro 21, mi pequeña Judith, que ayudó de Ucrania, 18, y el verlos a los 3 en el Señor, amándole y siguiéndole, es una satisfacción de que verdaderamente es posible tenerlo. Bueno, oye, conseguirlo. Que es estupendo lo que me estás contando, porque sabes una cosa, Conrad, que justamente yo he tenido una conversación por WhatsApp con un amigo, y entonces precisamente le estaba hablando exactamente de eso mismo, que la educación le corresponde a los padres y que los hijos no aprenden lo que les decimos, sino lo que ven. Es que me llama la atención porque eso ha sido hace como una hora y media, ¿no? Y ver que realmente tú has tenido una experiencia viva, real, y bueno, y has visto cómo tus hijos se han alegrado de recibir el Evangelio viendo tu coherencia, que tu forma de vivir correspondía a lo que les enseñabas con la palabra. Y una cosa interesante que me pasó en esta semana, ya mis 2 hijos mayores ya no viven conmigo, y cuando eran pequeñitos teníamos el tiempo de devocional todos juntos. Entonces yo establecí una norma que cuando lo hiciésemos una vez a la semana, 2 veces a la semana, lo que fuera, teníamos un pequeño tiempo en que leíamos la Biblia, orábamos por las necesidades de la familia, oraba yo por ellos, y claro, cuando fueron adolescentes pues ya tenían menos ganas de estar ahí con su padre haciendo el devocional. Entonces yo puse una norma que era que mientras vivieran en mi casa tenían que asistir al devocional aunque no participasen. Es decir, yo respetaba el que ellos no quisieran participar en la oración o en la lectura de lo que íbamos a leer, pero que ellos tenían que respetar el que había que estar de oyente por lo menos. Entonces ya se independizaron hace 2 años mis 2 hijos mayores, y me acuerdo, y ayer vino el mayor, Elías, que es el que está más fuerte en las cosas del Señor, asistiendo a varias iglesias y participando ahí en su trabajo, y me dijo: venga papá, vamos a tener un devocional. Y bueno, bajamos ahí al sótano, o sea, te lo propuso oramos, él. tuvimos ahí ese tiempo de comunión, pero a mí lo que me hizo gracia es que él venía de visita, pero quería tener el devocional conmigo. O sea, te lo propuso él. Lo propuso él. Entonces a mí de verdad que eso me gozó y me dio testimonio que tantos devocionales que le obligué a tener con su padre cuando no le apetecía nada como adolescente, pues al final pues dieron su fruto. Pues muchas gracias, Conrad, y bueno, ya terminamos porque ya el tiempo ya se nos ha ido volando. Entonces me gustaría que dijeras una palabra que salga de tu corazón para las personas que escuchan el programa y que todavía no han tenido esa experiencia personal con el Señor Jesucristo. Pues animar a toda la gente a que busque a Dios, es decir, hay que tener una búsqueda activa y es nuestra responsabilidad, y la Biblia enseña que hay una promesa que dice: buscadme y viviréis. Si buscamos a Dios le vamos a encontrar, porque Él lo ha prometido, que si llamamos le encontraremos. Entonces no nos conformemos con las migajas, lo que los otros nos cuenten, busquemos en la Biblia, preguntemos a Dios y Dios va a responder, porque si Dios es real y si Dios es ese Dios auténtico que creó los cielos y la tierra, si tú le preguntas, si le desafías que se revele a tu vida, Él va a venir, Él se va a revelar a tu vida y Él te va a mostrar
lo que quiere de ti. Así que yo lo he hecho y lo he practicado en mi vida, y yo os animo a todos a que hagáis exactamente lo mismo. Conrad, pues muchas gracias. Escucha, me ha encantado cómo compartes, cómo hablas, cómo explicas, y me encantaría que siguieras haciéndolo aquí en Radio Libertad Total, así que te lo propongo. Pues yo encantado de compartir con vosotros cualquier enseñanza y cualquier testimonio que sea de edificación a quien lo escuche. Pues hasta la próxima. Encantado.